en la alegría, en la cruz. Tú que vives junto a tu Hijo, intercede por nosotros, para que un día podamos participar de la vida eterna y cantar contigo el Magnífica. Lo cantamos el Magnífica, agradecerle a Dios todo lo que hace en nosotros. La Santísima Virgen le cantó el Magnífica, saliendo de su corazón toda esa bella oración, solo para agradecerle lo que había hecho en ella. En nosotros hace también lo mismo el Señor. Nos da su gracia, nos da su amor, nos da todo eso que no merecemos, todo eso que dejamos pasar y no nos damos cuenta de los dones y gracias que nos ha hecho. Entonces le quito un minuto al Padre Rosa Piria, cantamos el Magnífica. Buenos días. Me pidió que les hablara hoy sobre la Asunción de la Santísima Virgen María. De hecho, voy a comentar la Constitución Apostólica del Papa Pío XII que pronunció el 1 de noviembre del año 1950, en donde
estaba celebrando en Roma. Y precisamente María es proclamada y definida en su asunción gloriosa en la solemnidad de todos los santos, porque ella es corona de todos los santos y en su asunción podemos entender nuestra propia asunción. Recuerden que hay dos términos análogos, la ascensión y la asunción. La ascensión significa subir, se entiende por sus propias fuerzas, y la asunción significa tomado o llevado, es decir, la Santísima Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo de avión. Su santidad el Papa Pío XII, cuando proclama esta acción el 1 de noviembre del año 1950, hace una génesis histórica de la Asunción. Él dice que esta solemnidad está íntimamente ligada a su predecesor Pío IX cuando definió el dogma de la Inmaculada Concepción, afirmando la Inmaculada Concepción y la Asunción como dogmas católicos que deben de ser creídos, están íntimamente estrechos entre sí. Por una cuestión dogmática, y para eso fuimos al Génesis. Si Dios Padre en su infinita misericordia dio a los primeros padres los dones prenaturales, y entre esos dones era la eternidad, el que no iban a morir, la muerte, según el relato del Génesis, es fruto de la desobediencia. Y eso lo va a señalar grandiosamente Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Y 2 siglos después, Orígenes, padre de Alejandría, él va a hacer una analogía entre María, entre Eva y María. Orígenes va a decir: la desobediencia de una mujer trajo el pecado y la obediencia de una mujer, María, trajo la virtud. Orígenes es el primer padre de la Iglesia que habla de esta similitud entre Eva y María, pero recordando el capítulo 6 de la carta a los Romanos, Adán y Jesús. ¿Por qué se estrechamente ligados? Y aquí vamos a lo esencial del dogma. ¿Qué es lo que señala el dogma de la Inmaculada Concepción? Pío IX afirma que María fue preservada del pecado original en el momento mismo de su concepción. Por eso se llama Inmaculada, sin mancha, concepción, sin mancha en el momento de la concepción. Esta expresión no es de Pío IX, porque lo proclama en 1854. La Inmaculada Concepción tiene su origen desde siglos anteriores, porque ya en el siglo XI, cuando la Iglesia Católica inauguró la primera universidad, la de Sofía, allá en Polonia, en el siglo XI, puso como patrona a la Inmaculada Concepción. Por tanto, desde el medievo se hablaba de que María fue preservada del pecado por tradición. ¿Por qué por tradición?
porque no hay texto, no hay libro del siglo I, II y III que hable de la muerte de la Virgen María. Ni siquiera hablan de la muerte. Por eso les traje este libro, ya se los leí, que se llaman los libros apócrifos del Nuevo Testamento, que hay libros asuncionistas. Claro, ustedes saben que los apócrifos no tienen un autor conocido y tienen textos legendarios. La palabra legendario viene de leyenda, que significa lo que debe de ser en un principio, pero que después tiene exageraciones de los hechos. Pero cuando hablemos de leyendas, no entendamos que es un mito. Una leyenda es un hecho real, porque leyenda significa lo que debe de ser. Pero cuando se habla de un texto legendario, tiene motivaciones extraordinarias que rayan en lo descomunal. Bueno, estos textos, que son los textos asuncionistas, si alguien lo quiere comparar, bueno, este no está muy caro, pero si alguien lo quiere comparar en la editorial Porrúa, en la colección sepan cuántos están los libros apócrifos. Tal vez cuesta el libro como 180 pesos. Primero, ¿cuáles son los textos asuncionistas? El libro de San Juan Evangelista, de San Juan de Tesalónica y de San José de Arimatea. Estos tres libros son del siglo III y IV, pero recogen parte de una tradición. ¿Y cuál es esa tradición esencial? Que la Virgen María no sufrió la corrupción. Claro, los tres textos se parecen porque la Virgen María le dice a Jesús que 3 días antes de que muera, Jesús le avisa. Los tres textos tienen estos mismos datos. Llega un ángel 3 días antes y le da la palma del martirio. Por eso Epifanio, un padre de la Iglesia del siglo IV, él dice que probablemente la Virgen María había muerto asesinada por ser madre de Jesús. Y no es descabellada su idea, pero no, fue un hecho que no pasó, porque ustedes recordarán que el capítulo 2 de Lucas es lo que le dice al anciano Simeón a María: y a ti una espada te atravesará el alma. Entonces, por eso decía Epifanio. Epifanio tenía 3 teorías. María murió de muerte violenta, María murió de muerte natural, o María fue asunta al cielo y cuerpo y alma. Pero insisto, estos son libros que aquí lo esencial que señalan es que María no murió. Bueno, murió, pero no sufrió la corrupción del cuerpo. Lo vuelvo a relatar. El ángel le dio la palma y todavía le dice: María, te hacen falta otras 12 palmas para dárselas a los apóstoles. En menos de 3 días los apóstoles llegan, y aquí está lo exagerado del texto, llegan volando. Ahí está lo exagerado del texto. Pero todos llegan menos Tomás. Conozco que Tomás siempre fue intelectual en todo, hay mucha gente que conocemos que sus años que siempre es intelectual y que se de 80 años que siempre es intelectual, pero todos rodean a la Virgen María y la depositan en una tumba. De hecho, cuando uno está en el Monte de los Olivos, los ortodoxos custodian un lugar que se llama el lugar de la dormición. Los que han ido allá a Jerusalén, es un templo pequeño, una sola entrada, uno tiene que bajar unas 50 escaleras, se ve muy oscuro, y a la derecha está el lugar donde se entiende fue depositada la Virgen María. Bueno, la depositan y luego viene Tomás. Y Tomás
sucede la cosa, pobre hijos, es que María Santísima no sufrió la corrupción del cuerpo y del alma. Bueno, pero vuelvo a la Inmaculada Concepción. Este dogma existía desde el medievo, la tradición lo avalaba, y quien lo defendió fue un famosísimo franciscano, se llama Duns Scoto. Duns Scoto, les he dicho esto varias veces, ya hasta se lo saben de memoria, dijo 3 palabras en latín: potuit, dequit, ergo feci. Pudo adelantar Dios en la concepción de María los méritos del ministerio pascual en Cristo. Recuerden que para Dios, entonces Potuit pudo hacerlo, pues sí. Dequit dijo, feci, hágase. Ese es Duns Scoto, el grandioso Duns Scoto, porque fue uno de los mejores defensores de María en su Inmaculada Concepción. Bueno, ahora, cuando el Papa Pío IX en 1854 declara el dogma, en ese momento muchos obispos le pidieron al Papa que declara el dogma de la Asunción de la Virgen María, que es un dogma antiguo del siglo VI, del siglo V. De hecho, si ustedes recuerdan la Asociación de Santo Domingo de los Magos del Rosario, ¿qué rezamos en uno de los misterios gloriosos? Esto se proclama desde 15 siglos antes de la historia de la Iglesia, porque recuerden que la tradición le ha dado a Santo Domingo la expansión del Rosario, pero el Rosario es de siglos antes de Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué? Porque la mayoría de los católicos no sabían leer y escribir, y los monjes todos los días, imagínense, durante 8 horas, claro, se iban intercambiando, tenían que leer los 150 salmos, porque sabían leer y escribir, y sabían cantar, cantaban bien por los estudios, y cantaban en latín. Así nos enseñó la Iglesia, así lo escuchábamos, no nos pusieron a aprenderlo, sino lo escuchábamos, el pueblo cantaba, pues nos lo aprendimos. Un día que vayan a catedral, o yo no pude ir, allá en el foro de los canónigos está el Fasistol. Fasistol tiene los libros del siglo XV y la letra latina es así. Y el Fasistol estaba en los 4 lados, porque los monaguillos en estos 3 lados iban pasando la hoja para que los señores canónigos cantaran las horas litúrgicas. Bueno, yo supongo que tenían buena vista, porque yo no hubiera podido escuchar los cantos desde esa distancia, pero las letras son de este tamaño. Y todo está en pentagrama para ser cantado. Bueno, eso hacían los monjes. Entonces al pueblo se le dijo, como ustedes no saben leer, deben de aprenderse de memoria el Padre Nuestro y la Ave María. Y tienen que rezar el rosario los 15 misterios todos los días. Porque en toda la Edad Media, en la época moderna, no se rezaba 5 misterios por día, se rezaban los 15 misterios. Bueno, esto es la Inmaculada Concepción de 1854. Entonces al Papa Pío IX le pidieron que también proclamaba el dogma de la Asunción. Pero ustedes saben que en aquel tiempo vino el Concilio Vaticano I, ahí le pidieron al Papa, nuevamente los obispos, que proclamara
en ese año el dogma. Pero recuerden ustedes que nos gusta tanto la historia, viendo la unificación italiana de 1870, en el cielo del Papa de 1870-1829, vino la Segunda Guerra Mundial, pero había cartas y cartas y cartas, porque eso lo señala el documento, que le pedían al Papa ahora Pío XII proclamar con serenidad el dogma de la Asunción de la Virgen María. Que insisto, era una fiesta que se celebraba ya públicamente. Bueno, no creo que era en 85 años, no creo que 90, pero si alguien recuerda, en 1949 se celebraba el dogma de la Asunción de la Virgen María, y se celebraba en Chile. El 1 de mayo de 1946, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, el Papa mandó una carta a todos los obispos y les dice: ¿están de acuerdo o no para que se declare el dogma? Porque recuerden que los papas tienen que estar en comunión con los obispos. Siempre actuó así la Iglesia Católica. Entonces tardaron un año y el Papa Pío XII, de que es memoria, proclamó, declaró y pronunció como dogma que tiene que ser creído, porque en el número 44 dice que quien no cree en ese dogma es considerado hereje dentro de la Iglesia Católica. Y lo declaró el 1 de noviembre de 1950, el dogma de la Asunción. Y miren, les digo esto lo que declara el Papa. Por ley general, Dios no quiere conceder a los justos el pleno efecto de la victoria de Cristo sobre la muerte, sino cuando haya llegado el final de los tiempos. Cuando llegue el final de los tiempos, Dios, como dice la primera carta de Juan, va a transformar nuestro cuerpo miserable o frágil en un cuerpo semejante al de Él, pero al final de los tiempos. Por eso también los cuerpos de los justos, después de la muerte, se disuelven y solo en el último día volverá a unirse cada uno con su propia alma gloriosa. Pero esta ley general hizo Dios que fuera exenta la bienaventurada Virgen María. Ella, por privilegio del todo singular, venció el pecado con su concepción inmaculada. Por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el final de los tiempos. Entonces, esa es la lógica. Si María fue preservada del pecado original en el momento en que sus papás la concibieron, por tanto María no tenía que haber sufrido la corrupción del cuerpo. Aunque, insisto, los textos asuncionistas y los padres de la Iglesia nunca hablan de la muerte. Ellos utilizan dos términos. Se durmió o fue su tránsito. Nunca hablan de la muerte. Yo recuerdo a una alumna que tuve aquí, cuando daba clase aquí con el perro, que yo hace 23, 24, los miércoles antes, no hace como 25 años, antes de estar en el programa de radio los miércoles, ya pasé con una vez esa alumna y se le pasó. Pero estaba hablando sobre la Virgen María y me dijo: no, padre, la Virgen María murió. Yo dije: a ver, preséntame un texto que hable de la muerte. Se lo traigo de 18 días. Y es
María se durmió, o que tuvo el tránsito, o que fue asunta, fue tomada en cuerpo y alma. No tenía que haber sufrido la corrupción. Ese es el dogma que hoy estamos celebrando. María Santísima fue tomada en cuerpo y alma para estar junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en la mayoría de las cúpulas de catedrales y basílicas siempre veremos a María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué a María? Porque María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Ese sería en líneas generales lo que sería la Asunción. Pero miren, ustedes que les gusta leer tanto la Biblia, recordarán el protoevangelio del capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acecharás tú su calcañar. Por eso a la Inmaculada Concepción y a la Asunción, a la Inmaculada Concepción se le presenta pisando la cabeza de Dios. Es que es un texto extraño, porque recuerden ustedes que Génesis tuvo su última manita de gato unos 8 siglos antes de la Iglesia. ¿A quién se refiere? A un descendiente de Eva, pero se refiere a la Virgen María. Ahora, ¿cómo podemos entender este texto a la luz del Nuevo Testamento? Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, lo que había prometido Dios Padre en Génesis 3:15 se cumple en Gálatas 4:4. Si en 3:15 había dicho que iba a haber enemistad entre el linaje del demonio y el linaje de la mujer, del linaje de la mujer, ¿quién brota? Nuestro Señor Jesucristo. Enemistad perpetua entre la mujer, María, y entre el demonio. Esa es María Santísima. Enemistad perpetua entre el linaje de Eva, María, y el linaje del demonio, que es el mismo demonio. Y ahora, ¿cómo concluye esto? Bueno, vamos a ver sobre la Virgen María. ¿Cómo concluye esto en Apocalipsis, capítulo 12? Ayer se fueron a las vísperas, se proclamó este texto como segunda lectura. Capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo. Nuevamente la lucha. Si Génesis 3:15 había dicho que iba a haber una enemistad perpetua, al concluir las visiones en la teología cuántica, nuevamente la mujer representa a María, pero también representa a la Iglesia, y nuevamente el dragón que a María lucha contra su hijo, pero que a la Iglesia luchará siempre para evitar el mal. Esa es la figura de la Santísima Virgen María en esta fiesta de la Asunción. Pero miren, vamos a ver
lo que el Papa habla como basamentos. Él dice que la tradición apoya la asunción. ¿Y qué es la tradición? Lo que los padres de la Iglesia dijeron, lo que los libros litúrgicos enseñaban y lo que los doctores de la Iglesia hablaron sobre la asunción. Y en ese aspecto, queridos hermanos, muchos de nosotros a veces brillamos en una ignorancia atrevida porque casi no leemos tradición. A veces nos vamos más por las revelaciones de la Madre Mariana, o la Madre Kowalska, o María Luisa Picarreta, que son del siglo XIX y siglo XX. Tienen su mérito, pues sí, pero yo prefiero la tradición del siglo II, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y de eso casi no leemos. Nos vamos por lo novedoso. Como buenos poblanos somos esnovistas. Es que va a dar un curso de la divina voluntad. Yo quiero ir. Bueno, tiene su derecho, pero si no se conoce la escritura, yo siempre he peleado eso. Es que va a haber un curso de inteligencia artificial. Yo voy a ir para ver lo nuevo. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que defender lo que no conocemos. Bueno, no podemos defender lo que no conocemos, pero tendríamos que leer para alimentar nuestra fe. Y en eso hace mucho hincapié el Papa Pío XII. Primero, por la serie de los sacramentarios. ¿Qué son los sacramentarios? Ustedes recordarán por sus datos de cultura general que el Papa Gregorio Magno del siglo VII, él quiso unificar las liturgias, las oraciones dadas a Jesús y las oraciones dadas a los santos. Y uno de los textos litúrgicos más antiguos que se tiene sobre la Asunción de María es el texto que el Papa Adriano le obsequió a Carlomagno. Ustedes saben de qué época es Carlomagno, y toda la historia aquí en su mente, fines del octavo, principios del noveno. Y miren lo que dice este texto de hace 12 siglos. Escuchen. En los libros litúrgicos que contienen la fiesta, bien sea de la dormición, bien sea de la asunción de la Virgen María, se tienen expresiones en cierto modo concordantes al decir que cuando la Virgen Madre de Dios pasó de este destierro a su sagrado cuerpo por disposición de la providencia, le ocurrieron cosas correspondientes a su dignidad de Madre del Verbo encarnado. Por ejemplo, el sacramentario de Adriano I al emperador Carlomagno dice lo siguiente: digna de veneración es para nos, oh Señor, la festividad de este día en que la Santa Madre de Dios sufrió la dormición, pero no pudo ser humillada por los vínculos de la muerte, aquella que engendró a tu Hijo nuestro Señor, encarnada en ella. ¿Cuál es el privilegio que tiene María Santísima? Que en su santísimo seno se gestó el mismo Dios. Ese es el mérito. Y Dios se lo da como privilegio. Y por eso este tabernáculo o esta arca de la alianza, como se dice a María Santísima,
no tenía que sufrir la corrupción, porque en ella se gestó el mismo dador del mundo. Por eso hay dos dogmas. ¿Cuándo se dice que es un dogma? Cuando la Iglesia, el Papa o los obispos dicen, pronunciamos, definimos y proclamamos como dogma de fe. Solamente hay dos dogmas. Hoy yo escucho a los programas que dicen que son cuatro, no son cuatro, son dos. La Inmaculada, 1854, y la Asunción, 1950. En cambio, hay dos verdades de fe que parten de dogmas cristológicos. Y para eso yo les he recomendado que estudien el Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida, y nadie me ha hecho caso. Solamente hay dos personas de aquí que van al instituto. Qué difícil es leer. Eso que les hace una promoción de un descuento, no sé si quieren descuento aquí, bueno. Pero hay apenas un curso Marta Herrera, una mujer que es inteligentísima y aparte es excelente pedagoga, sobre la historia de los concilios. Y el texto que yo voy a enseñar es un texto sencillo, hay de 400 páginas que se lee en una sentadita, que es el Padre Gairao. Y precisamente en el cuarto concilio, porque todo católico se debe de saber de memoria los 21 concilios, todo católico, y lo que define cada concilio, porque a veces decimos herejías cuando no sabemos lo que quieren los concilios. Bueno, en el cuarto concilio, perdón, en el tercer concilio ecuménico, recuerden que primero fue Nicea en 525, Constantinopla en 581 y Éfeso 431. La disputa no era sobre la Santísima Virgen María, sino sobre Jesús. Hubo un monje medio locuaz, que era patriarca de Constantinopla, que decía, otra vez dice el tercer numerológico, se haya inventado la victoria, donde rescataron miles de ratas y fugas en Líbano. Ahí decían los que venden pastillitas que curan todo, que curan la lepra, que curan el mal de amores, que curan todo. Los que no me digan que no me cuentan. Entonces, ese obispo que se llamaba Nestorio, si mal no recuerdo, decía que no me digan que la Virgen María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo, siglo V, ya hacían imágenes de la Virgen María. Entonces, según Nestorio, decía que estábamos entrando al tiempo en la Iglesia atacó en el siglo I que se llamaba la. ¿Qué le pasó a Pablo con los plateros de Éfeso en Hechos de los Apóstoles? Ay, Dios mío. ¿Por qué se enojó Pablo porque los plateros le dieron una paliza de Éfeso? Prohibían las imágenes de Diana. Ojalá que le hayan hecho de los apóstoles, por favor. Bueno, entonces, hubo un rey que lo corrieron, casi lo azotaron. Por eso, cuando se despide con los presbíteros de los hijos, señalaron los primeros a los que entonces, la historia decía: lo que tanto atacamos de idolatría, ya lo está viviendo la Iglesia Católica. Entonces había unos monjes en Constantinopla que se dedicaban a hacer las imágenes de la Virgen María. Les prohibió, no le hicieron caso y los mandó a encarcelar. Entonces hubo un tremendo problema en la Iglesia Católica. Y en Éfeso, ¿por qué en Éfeso? Porque la tradición de la Iglesia dice que en Éfeso vivió Juan con la Virgen María, que está en su casa. Bueno, por el día también nomás, métodos más, métodos menos, aquí estuvo la Virgen María. Bueno,
importante declarar que por el hecho de que en su santísimo seno estuvo Jesús, porque así Dios lo quiso, y se apoyaron en dos textos. ¿Cuál es el primer texto? La asunción, la visitación y Gálatas 4:4. ¿Qué es lo que vemos en la anunciación? Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. ¿Y qué leemos? Cómo el arcano divino le dice a María que va a concebir en su seno a un niño que será llamado Hijo del Altísimo. Yo creo que la preocupación de María en sus 13 años, ¿cómo podrá hacer esto? Pues porque soy virgen. Y el ángel explica, el Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a mi pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, a la que le llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Es el primer texto. El nacimiento de Jesús no tiene participación de varón, porque para Dios no hay nada imposible. Y eso es cierto. Yo recuerdo una pareja, después me hicieron con padres, porque de Dios estuvo la culpa. Hay un joven, un empresario, que me estima mucho, y un día me habló por teléfono y me dijo: oiga, padre, es ético que a mi esposa y a mí le hagan la inseminación artificial. Que vea, yo no te quiero contestar como a ti te gusta leer, como a mí. Lee 3 libros y después tú tomas tu decisión. La Humane Vitae de Pablo VI, Evangelio Vitae de Juan Pablo II y la Carta Pastoral a los Agentes Sanitarios. Que yo supongo que desarrollar de memoria, porque ustedes son agentes sanitarios. Yo quiero pensar eso, pero a veces pienso tantas cosas que descubro que son ficticias, utopías que yo tengo en mi mente. Bueno, eso está penado desde el tiempo de Pablo VI, porque ahí se juega con los embriones humanos. Hay clínica, aquí no hay, en México hay una clínica, en Monterrey hay una clínica, en Guadalajara hay otra clínica, donde hay mujeres que van y te venden el embrión y te ponen la foto del hombre. Charles Atlas, Jorge Negrete, William T. Y dependiendo del hombre, te vale el embrión 10,000, Noroña, los pesos. Es como changoleo. Pero pues si piensan no, porque hoy alguien quiere ser paloma y no quiere ser gabriel, es una paloma. Bueno, pero hay embriones que valen $50,000. Y vas a tener a tu hijo ojos azules, blanco, fornido, y estas enfermedades. Bueno, pasó un mes y fueron los dos. Y me dijeron: padre, vamos a esperar que Dios nos dé un hijo. Si pasan 2 o 3 años, vamos a adoptarlo. Ya lo llevé al Santísimo, hicimos una oración y resulta que al mes y medio se embarazó la chica, porque para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada imposible. Pues luego me echaron a mí la culpa, porque decía la tarea que le echan a mí la culpa. Y me dijo: como usted nos dio la salud, no nos dio la, usted va a ser el padrino. Yo casi no soy padrino porque no, por una razón yo no cumplo las funciones del padrino. El padrino visita, da el domingo y todo eso, yo no. Y qué bueno, o sea,
muy hermosa y ahí podemos ver la fuerza de la oración. Bueno, cierro ese para Dios me bendiga. Es el primer texto donde se apoya la maternidad divina. ¿Cuál es el segundo texto? La Anunciación. Lucas capítulo 1 del 39 y siguientes. ¿Qué dice este texto? Y allá en Judea, yo recuerdo, está la montaña de Arín, donde están las dos figuras de María y de Isabel. No me acuerdo de qué material es, pero dice que ahí se encontraron. Bueno, Miguel no había los matos ahí, por ahí se encontraron. ¿Qué es lo que le dice a Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a ver? Y la palabra Kyrios significa Dios. ¿Cuál sería la traducción? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a ver? Y el tercer texto que se apoya en el Concilio de Éfeso es Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido de mujer. Todos los padres de Éfeso en 431 dijeron, apoyándonos en los textos bíblicos, a María Santísima no solamente se le puede llamar Madre de Cristo, sino se le puede llamar Madre de Dios. Miren, por una razón de conveniencia, porque lo gestado en el seno de María prestó su humanidad y Dios prestó la divinidad. Y por eso este razonamiento brota como consecuencia de lo que dijeron los padres de Éfeso. En María Santísima hay dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina, que no se mezclaron, sino que estuvieron en la persona de Cristo. Porque hubo otro hereje, Eutíquez, en el Concilio de Calcedonia, que dice que la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana. Por eso a mí me daba, y usted debe corregir la maestra, hay una chica que habla en ranchero, bueno, no hablo, yo lo escuché hace 10 años, y le he dicho al padre Julián que vayan personas que se preparen, porque para hablar en la hay que prepararse. Yo, porque soy un viejo lobo de mano, y hay 4 años hablando en radio, ya no soy un chamaco inexperimentado, porque estoy viejo. Pero recuerdo que alguien del colegio dijo, el Viernes Santo murió la naturaleza humana. Eso es una herejía. Porque si hubiera muerto solo la naturaleza humana, no habría habido redención. Punto. Pues yo estaba escuchando a la radio y esta mujer ahí cuando le comentaba. ¿Por qué? Porque está transmitiendo una herejía. ¿Y en dónde nos apoyamos? Juan capítulo 10, versículo 18. ¿Qué dice Jesús? A mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla porque es Dios y poder para volverla. Por eso es un misterio. Por eso se habla de cristología. Naturaleza humana, naturaleza divina, que ellos le llamaron comunicación idiomática. Y la consecuencia es que María entonces es madre de Dios. Pero esa es una verdad revelada de una verdad cristológica. Porque nunca los padres dijeron
pues estamos como todos. Yo ayer estaba con San Celeste y le preguntaba, Excelencia, ¿por qué dice la diócesis de Tlaxcala que va a cerrar 500 años? Y va a haber una celebración la próxima semana. Ese es un error histórico. El primer obispo de Tlaxcala fue don Luis Muñoz y Escobar, 1959. Lo conocimos. Yo también lo conocí y lo fui a ver en agonía. Estaba chiquito. Quedó en muerte vegetativa. Sufrió 23 años así. Bueno, y yo decía, porque me llamaron de Guadalajara diciendo, ¿usted está de acuerdo? Yo dije, no, por una sencilla razón, porque Puebla tuvo 3 sedes. Yucatán, 1518, Tlaxcala, 1526 y Puebla, 1570. Y Clemente VII nunca anuló la bula de León. Hay dioses que tuvieron 3 sedes. Han ido a Morelia, no, de los que se han perdido, pero se han ido a París. Bueno, los que han ido a Morelia, Michoacán, que es bellísimo, tuvo 3 sedes: Pátzcuaro, Tzintzuntzán y Valladolid. Y la tuve 78 años. Puebla la tuvo 1518 de 1579 en 21 años. Entonces ya le mandé mi texto de 8 horas a la Gaceta de la Diócesis de Guadalajara y en lo publicado. Espero que no se lo lean los de Tlaxcala. Pero Tlaxcala sí se fundó en el 59, 60, 70, 80, 99, 19. Va a cumplirse 56 años. Por eso hay que ver los textos. Si nosotros no leemos el texto y solamente leemos como le hacía el Papa Francisco, sacaban el texto del contexto, pues uno se asustaba, ¿no? Hay que leer todo el texto. Y si leemos el texto, encontramos una riqueza profunda. Es como esto, ¿no? Este texto es de 15 hojas y todo mundo lee solamente el número 44. Pero si no lee el contexto, probablemente no lo va a entender. Pero para eso hay que leer mucho. Y si no leemos, ciertamente los ostracismos mentales nos van a acabar. Bueno, ¿cuáles son las dos verdades que brotan del Concilio de Éfeso? Primero, maternidad divina. Primero, virginidad perpetua. ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo soy virgen? Y por eso nosotros decimos desde hace siglos, María Virgen antes, en y después. Esa oración es antiquísima. ¿Cuál es la oración más antigua antes del Ave María? Bajo tu amparo, es oración del siglo IV, antes del Ave María. Claro, el Ave María tiene 3 textos, 2 tomados del Nuevo Testamento y una evocación del pueblo. Pero así construido, el texto más antiguo es bajo tu amparo. Y hay un error, no digamos, no desprecies. La Virgen María no desprecia. Desprecia al presidente de la República, al gobernador, al diputado. No desatiendas. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Oh Virgen, gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ahí están las 2 definiciones del Concilio de Éfeso: perpetua virginidad y maternidad divina, pero son consecuencia de la definición que hizo. Porque hoy todavía dicen que son 4 dogmas, son 2 verdades de fe y 2 dogmas. Pero estos 4 se celebraban desde el siglo VIII. La Inmaculada,
la maternidad, la virginidad, que se celebra con la maternidad, y la asunción. Continúo. Primero, la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Después, la Natividad, 8 de septiembre. Y aquí hago un paréntesis cultural, bueno, mejor no lo digo que ustedes piensan todo eso. Siempre cuando empieza siempre cuando se está en investigación una aparición mariana, puede empezar la última, la del Gregorio. Siempre se celebraba en un principio el 8 de septiembre, porque están haciendo una advocación de María. Por ejemplo, el 12 de diciembre no se celebraba el 12, se celebraba el 8 de septiembre. Y ya cuando la Iglesia lo autoriza, se celebra hasta el día en que fue la aparición. Bueno, segunda fiesta, Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre. Tercera fiesta, que también es antigua, es la purificación de María de los Febrero. Que ahora le llaman la Virgen de las Candelas o la Candelaria, o la presentación, pero más bien el rito de la purificación de María, el día 2 de febrero, cuando hay muchos tamales, que era a los 40 días si era niña, no niño, y si era niña a los 80 días. Por eso Tomás de Aquino decía que el alma llegaba en las mujeres a los 80 días. Bueno, fruto del medievo, bueno, y que a los niños llegaba a los 40 días, no sabemos que el alma llega en la concepción. Bueno, cuarta fiesta, maternidad y virginidad, el 1 de enero. Maternidad y virginidad, porque ambas están unidas. Y finalmente, la Asunción, el 15 de agosto. Esas son las fiestas marianas cronológicamente ordenadas. Por ahí pasan hay cositas. O hay bolívares. Después, el sacramento gallicano, por ejemplo, define este privilegio de María de la siguiente forma. El sacramento gallicano es el francés, y estamos hablando de tiempos inmemoriales. Este privilegio de María es inexplicable misterio, tanto más admirable cuando más singular es entre los hombres. Y la liturgia de Bizancio afirma, se asocia repetidamente la asunción corporal de María no solo con su dignidad de Madre de Dios, sino también con sus otros privilegios, especialmente con su maternidad virginal. Y decía esto el sacramentario de hace 11 siglos: a ti Dios, Rey del universo, te concedió cosas que son sobre la naturaleza, porque así como en el parto te conservó virgen, así en el sepulcro conservó incorrupto tu cuerpo y con la divina traslación lo glorificó. Finalmente, el Papa Sergio I prescribía la letanía o procesión estacional para las fiestas marianas, la Natividad, la Asunción, la Natividad, la Anunciación
la purificación y la glorificación de María en el libro pontifical. Esas serán las fiestas de la Santísima Virgen María, fiestas donde se ensalzaba que la Virgen María no sufrió la corrupción del sepulcro por una lógica teológica, porque la Virgen María no nació con el pecado original. Nosotros al morir, si somos hermanos o nos devoran los gusanitos, conmigo se va a dar un festín dicho de paz, ya no nos vamos a preocupar, porque nuestra alma estará ya con Dios, y cuando venga el final de los tiempos, Él nos dará un cuerpo para aquí y seremos semejantes a Él. Por eso en el Instituto de Teología se abre una materia que se llama escatología. Y no los que venden el sábado de escatología, cómo ganar amigos en 10 versiones, cómo ser rico en 5, ¿no? Esos libros los venden como pan caliente de Slim, pero son puro políticos. No, esta es verdadera escatología teológica. También se va a abrir el curso de Derecho Canónico y el curso de Teología Patrística. Y los cursos son baratos, 500 pesos, con todo el libro. Pero la gente prefiere otras cosas. Lo he dicho desde tiempos en el Instituto de Teología Camino, ¿verdad? Mira, busque usted en internet. Busque usted en internet. Yo siempre apago mi celular cuando empiezo pero hay personas como algunos de ustedes que se está por aquí, está por aquí. Es como en Saludas de un señor, un arquitecto, me llevó 3 letreros, apagar su celular y me pide, yo le aseguro que podemos 20, no apagar. Luego parece un concierto de celulares. Pero tú si escucháramos a Verdi, a Mascagni, a Puccini, a Mozart, a Brahms, y luego cada grito que le ponen que la verdad no voy a trabajar o dame más gasolina. Música corriente, la verdad. Miren, apenas ya se inscribieron al canal de un servidor. Por más que les he dicho que ya no puedo poner la misa en YouTube, porque el Facebook sale horrible. Aquí estoy hablando sobre las estatuas de Che Guevara, que fue asesino, en cuyo caso fue un hombre horrible. Busquen en YouTube José Luis Bautista González y escuchen. Pero ya no son historia. Y aquí defiendo a un gran presidente, a Gustavo Díaz Ordaz, que la verdad, la masonería y la izquierda comandada por Lázaro Cárdenas, 2 años antes, lo dieron en Brasil, peleó en México por el comunismo. Yo, para un seguidor como historiador, uno de los últimos mejores presidentes de México fue Gustavo Díaz Ordaz. Y lo Gustavo en el 77, cuando lo entrevista, dice: vean cuántos murieron, quién faltó al colegio y nunca llegó, quién faltó a la universidad, eso se ha publicado. Un día este señor Pablo Gómez le dieron las 20 años. Hay que hacer un memorial con los nombres de todos. Digo, no, porque ahí van a descubrir que en realidad no murieron muchos. Decía Ovidio, repiten una mentira 10 veces, pero van a creer como verdad. Yo creo que en México en estos años han matado más en un día, en un mes, en 2 años. Y yo creo que los presidentes de la República actúan como debe actuar un presidente, no como ahora. Es que por prudencia no nos atacamos, pues no sé. Los ejércitos no son datos de la calidad. Y si es para salvaguardar un país, el último crecimiento que tuvimos
México fue Gustavo Díaz Ordaz, el país crecía el 7%. Y los que tengan 70 años recordarán que en los 60 alcanzaba el dinero para él. Yo recuerdo que mi papá en el 73 me daba 2 pesos y me alcanzaba para un refresco, por eso estoy así, me alcanzaba para unas papitas, me alcanzaba para una torta, me alcanzaba para un pingüino y me sobraba. Hoy eso lo compramos con 200 pesos. Hoy el país no crece más que al 0%. Y don Gustavo también hizo la línea 1 del metro. Él no se cayó. En cambio, el Marcelo hizo con Mario Delgado la línea 2 y se cayó. Y callaron a cada familia dándole 600,000 pesos por cada línea. Insisto, para mí don Gustavo fue una empresa. Y yo creo que no robó tanto como ahora está robando descomunalmente. Bueno, entonces aquí pueden anotarse, porque de eso hablo en mi último, mi YouTube, José Luis Bautista Rosales. Pero yo te iba a decir eso, ¿por qué esa pregunta? Busquen, no en YouTube, busquen en Google Instituto de Teología que celebramos el 9 de agosto, que se leyó la autobiografía de Teresa de Ávila toda una noche, y que Teresa de Ávila, que no fue al colegio, le enseñó 4 siglos después a una verdadera doctores o doctoras, y cuando su amiga la vio en la mañana, le dijo Edith Stein, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, lean de ella La ciencia de la cruz. Aquí encontré la verdad. Lo que la universidad no me dio, lo encontré con esta. Yo creo que en ese momento Teresa de Ávila se sintió gozosa del cielo, porque su sola lectura ayudó a una doctora judía atea a cambiarse de cruz. ¿Cuánto hacen las lecturas? ¿Qué le pasó a Ignacio de Loyola el 31? Le dieron la vida de Cristo escrita por un verdugo y la vida de santos, y eso lo publicó. Hay que leer. No hay que leer, no hay que ver tanto TikTok, porque hay personas que están. No. Espero que ninguna de ustedes. Yo veo TikTok solamente audiolibros. Cuando me quito a mi único lente de contacto ya tengo que utilizar bastón. Escucho un audiolibro, pero hay que leer. Bueno, aquí la dejamos porque ya está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descansen un momento de reflexión. Varios de ustedes no lo saben. Entonces, les dije que estuvieran en YouTube, pusieran Padre José Luis Bautista y se inscribieran. Más se inscribieron 12. Y aquí hay más que 12. Y miren, hay en las bolitas que tienen ahí, hay una cosa que se llama ajustes. Punchan ajustes y aquí va a haber conexiones, disposiciones conectadas, modos y rutinas, sonidos y vibraciones. Lo punchan y dice sonido, vibrar o silencio. Cuando yo era maestro, ayer lo fue de Benavente, pues mañana cumple Santa Madre de Señor que se fue. Entonces yo les decía a mis alumnos, voy a dejar primero mi celular, mi mamá está enferma. Entonces si me hablan de la casa, bueno, no, lo tenía en vibrador. Y como yo como eso nunca les dije a mis alumnos que sus padres háganse ese tipo de ustedes de la clase, yo siempre he dado cátedra. Entonces yo lo ponía en vibrador, aquí dice sonido, vibrar y silencio. Si ustedes tienen un enfermo grave, entonces pongan vibrar.
se lo ponen aquí en su corazón, espero que no les vibre el corazón y les vibre, entonces, y se van afuera, porque si alguien tiene un enfermo en casa, no se va a poner en medio, no se va a poner en punto y sale. Ya, si no tienes enfermo, ni amigo, ni difunto, pues ya ponle silencio y no pasa nada. Ya te sales de la misa, vuelves a poner sonidos y vibración y le pones sonido. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, cuando yo vengo a la misa, al retiro, ven que yo utilizo mi celular y es lo que hago, poner de sonido, poner silencio. Es conexiones, dispositivos, modos y rutinas, sonidos y vibraciones, sonido, vibrador y silencio. Le pongo silencio, ya, eso es todo. Claro que es lo único que yo sé decir, ¿verdad? No sé absolutamente nada. Pero ya está compartiendo su saber y eso es muy bueno. No, pero es poca cosa. Dirían los italianos, porca la miseria. Bueno, en cambio, si ustedes escuchan en YouTube y ponen aquí en la lupita, hay una lupa, y ahí aparecen varios, ahí ustedes pueden poner, yo pongo José Luis Bautista González, aparezco aquí de canónico, y le pongo suscribirme. Como esto lo maneja mi sobrino, pero le decía, es que en Facebook la misa sale mal. Si llegas a mí, ya puedes, la misa que tengo en la, ¿dónde celebro yo? ¿Quién soy yo? Ya me dio el mal de Alzheimer. Entonces yo la misa a las 11 siempre la transmito y tiene mayor calidad YouTube. Más aparte aquí hago programas de historia, vida de santos y programas de música. Y aparte las mis, por ejemplo, la Constitución Religiosa de México en 5 partes. Por ejemplo, me entrevistaron 3 periodistas, no 2. Aquí aparece. Bueno, aquí estoy. Y aquí hablo sobre Juan de Palafox y Mendoza. Y también tengo programas de música. Escucha. Que no tiene que nada que ver más con la balada de Luna de Charquero, porque este no es fácil. Busqué a los 70 cuando éramos jóvenes, ahora ya están más grandes. Aquí estoy hablando del vals, hablo del vals, de la ópera, de la zarzuela, del rock, de los pasos dobles, de las baladas. Hasta hablo de Agustín Lara. Bueno, ya miren, no sé. Entonces, aquí también pueden poner en Google, busquen en Google, y aquí yo no lo sé buscar, Instituto de Teología, Camino, Verdad y Vida. Ustedes abren el panel, aquí lo estoy abriendo, pero también una dama. Y aquí aparecen las materias que se dan, los temas que se dan en cada materia. Bueno, yo creo que no tengo internet, y aquí aparece. Y aquí aparece la revista.
curiosamente, en toda la Iglesia metropolitana, la única institución que tiene revista somos nosotros. Ni siquiera es el. Entonces, eso, la verdad, sí cuesta trabajo. Aquí está la revista, aquí están las inscripciones, cuál es la visión. Vean, está interesante el organigrama, plan de estudios, revelación y fe, Biblia y Jesucristo, Iglesia y sacramentos, elementos centrales de liturgia, Eucaristía, la vida en Cristo, San Pablo apóstol y testigo, y la segunda etapa, introducción al Antiguo Testamento, históricos, didácticos, proféticos, introducción al Nuevo Testamento, sinópticos, teología cuántica, teología paulina. Ya después vienen las materias, teología fundamental, teología dogmática, teología moral, teología sacramentaria. Luego vienen las ciencias auxiliares, eclesiología, cristología, Dios revelado en Cristo. Y vienen las ciencias auxiliares, teología patrística, derecho canónico, teología espiritual, historia de la Iglesia. Ya vienen materias específicas, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos. Yo creo que aprovecho, ahorita tendrán ustedes unos 40 años, terminarán en 30 años, pues ya para el año 2055, que ya no está. Yo creo que este año ya no cargo los peregrinos. Pues aquí están todas las materias. Todos los que gusten, aquí pueden consultar. Esas son buenas páginas, porque si yo me meto a esta página, YouTube, y eso es perder el tiempo, y me pongo en TikTok, padre me robo, por cierto, y yo TikTok, no, la verdad es perder el tiempo. Y bueno, entonces vamos a continuar y ahora vamos a ir con la segunda parte. ¿Qué es lo que opinan los padres de la Iglesia? ¿Qué es lo que opinan los padres de la Iglesia sobre la asunción de la Virgen María? Hay un padre que ya es tardío, porque recuerden que los padres de la Iglesia terminan por San Juan Damasceno, con Beda de Vendrame y con Isidoro de Sevilla. ¿Qué es lo que dice San Juan Damasceno? Miren, era necesario que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Era necesario que aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la esposa del Padre habitase en los tálamos celestes. Era necesario que aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor de la que había sido inmune, al darlo a luz, lo contemplase sentado a la diestra del Padre. Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo y que por todas las criaturas fuera honrada como Madre y sierva de Dios. San Germán de Constantinopla, tú, como fue escrito, apareces en belleza, y tu cuerpo virginal es todo santo, todo casto, todo domicilio de Dios. Así también por esto es preciso que sea inmune de resolverse en polvo, sino que debe ser transformado en cuanto humano hasta convertirse en incorruptible,
y debe ser vivo, gloriosísimo, incolume y dotado de la plenitud de la vida. Esos son teólogos del siglo VIII y del siglo IX. Era necesario que el cuerpo de María no sufriera la corrupción porque en su santísimo seno había estado el mismo dador del mundo. Ahora el Papa Pío XII se pasa a las expresiones de algunos santos y místicos, empezando por San Antonio de Padua, pero antes pasando por San Anselmo, San Alberto el Grande. Miren, escuchen lo que dicen estos padres, estos santos de la Iglesia. Por ejemplo, Amadeo, obispo de Lausana, afirma que la carne de María Virgen permaneció incorrupta. No se puede creer en efecto que su cuerpo diese la corrupción, porque realmente se reunió a su alma y junto con ella fue envuelta en altísima gloria en la corte celeste. O, vean lo que dice San Antonio de Padua. En la fiesta de la Asunción comentaba las palabras de Isaías. Glorificaré el lugar de mis pies, afirmó con seguridad que el divino Redentor ha glorificado de modo excelso a su madre amadísima, de la cual había tomado carne humana. De aquí se deduce claramente, dice, que la bienaventurada Virgen María fue asunta con el cuerpo que había sido el sitio de los pies de su Señor. Bellísima esta palabra. Ahora, Alberto Magno, ustedes saben por sus datos de cultura general, él fue padre de la botánica, de la zoología, de la química y de la física, porque un hombre no solamente conocía pero filosofía, conocía estas ciencias. Cuando tú le preguntas a un químico, físico, botánico, ¿quién es tu padre? Se te quedaría viendo mal. El padre, porque siempre en las materias hay padre, el padre de la historia, padre de la literatura, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que dice San Alberto Magno? Después de haberme cogido para probar esta verdad, varios argumentos fundados en la Escritura, la tradición y la liturgia concluyen. De estas razones de autoridades y de muchas otras, es claro que la Beatísima Madre de Dios fue asunta en cuerpo y alma por encima de los coros de los ángeles. Y eso lo creemos como absolutamente verdadero. Estamos hablando del siglo XII de la era cristiana. Por ejemplo, Tomás de Aquino, siguiendo los vestigios de su maestro, aunque no trató nunca expresamente la cuestión, sin embargo, siempre que ocasionalmente hablaba de ella, sostiene constantemente con la Iglesia que junto al alma fue asunto al cielo también el cuerpo de la Virgen María. Pueden pensar en otros como San Roberto Belarmino, quien dice: ¿y quién preguntó podría creer que el arca de la santidad, el domicilio del Verbo, el templo del Espíritu Santo haya caído en la corrupción? Mi alma aborrece el solo pensamiento de que aquella carne virginal que engendró a Dios, le dio a luz, le alimentó, le llevó, haya sido reducido a cenizas o haya sido dado por costo a los gusanos. San Francisco, por cierto, ahí me llega una anécdota de San Roberto Belarmino, que él juició a Galileo Galilei. Hay varios autores que pueden pensar. Galileo no inventó la teoría heliocéntrica. ¿Qué es la teoría heliocéntrica? Que los planetas giran alrededor del Sol. Yo creo que, perdón Galileo,
que lo puso en su biblioteca y nunca lo leyó, y nunca enjuiciaron a Nicola Copérnico. Pero el inventor de la teoría eurocéntrica no fue Galileo. Porque hasta en la ciencia se plagian las ideas. ¿Me aclara? Egocéntrico. Heliocéntrico. Helios es sol. Y centro, el centro es el sol es el centro. Y eso iba con H. Y eso iba en contra de una lectura superficial de la Biblia. Como la tierra fue creada por Dios, todo el mundo pensaba que la tierra era el centro. Entonces Copérnico en el siglo XV dijo, no, el centro es el sol. Ya después la idea la retomó Galileo un siglo después, pero no fue Galileo el que inventó la teoría del centro. Como también, con el perdón de Alva Edison se robó varias ideas en unos de sus años y las patentizó el primero. Humilde, no humilde. No, yo conozco aquí en Puebla, tengo un amigo que fue compañero mío de licencia y de maestría, inteligentísimo, inteligente. Son esas lumbreras que a veces ocupan inteligencia para el mal. Y él vende las tesis en 200,000 pesos. Pero vienen sin plagiarlas, claro. El detalle es que los que se han titulado con esas tesis han gastado 200,000 pesos con ideas no de ellos, sino de este muchacho. Y sí, le ha ido bien porque puede hacer una tesis en 20 días. Entonces ganar unos 380,000 en un mes. Y hay 2 o 3 doctores aquí en Puebla, que no les digo su nombre, que han hecho este chico sus tesis. Y se jactan, no digo quiénes, porque son conocidos. Pero he platicado con 2 de ellos y yo he acuñado una frase: mira cómo hablas y te diré lo que has leído. Bueno, esto porque vino porque Roberto Velarino, juzgó a Galileo Galilei, y recuerdo que estaba una caricatura Cantinflas Show, pero le trataron mal a Galileo porque era inquisidor, pero pues en realidad hay cosas que exageran de la Iglesia Católica. Bueno, eso lo dijo San Roberto Belarmino. Ahora, San Francisco de Sales, después de haber afirmado no ser lícito dudar que Jesucristo haya ejecutado del modo más perfecto el mandato divino porque se impone a los hijos el deber de honrar a los propios padres, se propone esta pregunta: ¿quién es el hijo que, si pudiese, no volvería a llamar a la vida a su propia madre y no la llevaría consigo después de la muerte al paraíso? Imagínense, yo creo que muchos de nosotros extrañamos a nuestra madre, como la quisiéramos tener ahorita, ¿no? Porque aunque estemos ya viejos y peinados en canas, 10 años, yo creo que cuando éramos chicos y teníamos tristezas, dolores, bastaba el abrazo de la mamá y el beso para que eso y yo creo que el ser que más nos abandona no es el esposo, ni los hijos, ni la suegra, ni el yerno, porque las mamás, como dice aquella película de Marcelino Panimino, cuando le dice Marcelino a Jesús: ¿y tu madre es vieja? Y Jesús le dice: sí, todas las madres se envejecen porque aman a sus hijos. Todas las madres se envejecen porque aman a sus hijos. Y ciertamente nuestras mamás se envejecieron por nosotros. Por eso dice San Francisco de Sales: ¿qué hijo no quisiera que su madre volviera a la vida? Claro, hay una cosa que en tanatología ustedes han aprendido: hay que recordarnos con esta fatídica expresión de la
de la inteligencia artificial. ¿Sabes qué hace la inteligencia artificial? Que tú evocas la voz de tu mamá y que puedes platicar con la mamá ahora. Eso es pernicioso, eso es contrario a la ley de la naturaleza, que es la muerte. Entonces, lo mismo los que tienen los restos de sus familiares en casa. Ahorita varios me preguntaron en el descanso, ¿es contrario a la iglesia que alguien lo pruebe? No. Es que el alma sufre, no, el alma se va desde todo el amor. El alma ya no sufre. Es contrario a la cremación, pero por motivos de esperanza. Es decir, que alguien diga, yo voy a cremar a mi esposa porque yo no creo en la resurrección. Eso sí es contrario. Pero también a los muertos hay que darles cristiana sepultura. Aquí hay en Puebla hay un parque, muy chistoso ese parque, donde ponen las cenizas y siembran un arbolito, y hay un arbolito. Eso también es bastante degradante, ¿no? Es que voy a tirar las cenizas al manto que le gustaba el Golfo de México, que le gustaba el Valle Valsequillo. No. Y yo he dicho que cuando la gente va cada 8 días a visitar a sus difuntos es porque no hace dado el ciclo de vida, o porque le guardó remordimiento y por eso va. Pero decir, por ejemplo, el día 2 de noviembre, pues que en las tumbas ya no están nuestros difuntos, es una verdad, ya no están nuestros difuntos. San Agustín, cuando su mamá se está muriendo en Tagaste, en el año 388, no en Tagaste, en el puerto de Hipona, la mamá se muere. Y Agustín era laico, no era sacerdote. Y Agustín le dice, mamá, voy a llevar tu cuerpo a Tagaste. Y le dice, mira, hijo mío, aquí se junte, no pasa nada. Solo te pido que cuando estés ante el altar, te acuerdes de mí. O sea, no importa el lugar donde sepultemos, eso es lo de menos. Yo recuerdo a mi Santa Madre, porque mi hermano del dominicismo, identificó el cadáver y lo habían autopsiado hace 43 años. Imagínense que una mamá identifique el cuerpo del hijo autopsiado, es algo horrible. Decía mi papá que lloró mucho. Entonces celebró la misa don Rosendo, el padre Riquelme y el padre Calderón. Entonces cuando fuimos a celebrar a mi hermanito, el padre Riquelme no sabía que me había llorado. Entonces acerca le dice, comadre, llora ahorita, pues ese momento de llorar. Mi madre lloró como 50 minutos ahí, pero ya nunca más regresó. Bueno, primero porque fue buena madre. Y me decía, yo ya no regreso ahí porque ya no está mi cuñado. Mi hijo está por Dios. Y eso es cierto. Lo que sepultamos es el cuerpo. Oiga, padre, pero entonces, ¿por qué los mesoamericanos rendían culto al cuerpo? Pues eso ya es tiempo del pasado. Sí, qué bueno que en Mezquín, que en tales lugares esperen toda la noche el cuerpo. Qué bueno. Pero ya no hay nadie ahí. Padre, es que está usted en contra de la cultura. No, no estoy en contra, estoy hablando de teología. Decía el padre Rogelio Montenegro, que en paz esté, y lo que usted habla mucho en la radio. Y perdón, el viejo me decía, quien pone ofrendas como si dijera que el muertito viniera. Es que yo le puse su alicur, es que le puse su whisky que le gustaba y ya bajó. Pues no. No, claro, yo sé que muchos de ustedes ponen ofrenda, pero si ustedes creen en la resurrección de los muertos, le están dando al traste a la resurrección y están viendo el claro que Dios. Si ponen la ofrenda por pura tradición cultural,
Pero si alguno de ustedes dijese que el muerto viene, eso ya es un herejía. Los muertos ya están bien muertos y están gozando de Dios. Ni siquiera se acuerdan de lo que. Ay, padre, no me diga eso. Pues es mi deber decirlo. Es mi deber decirlo porque yo tengo que decir la verdad de nuestra fe. Ya veo que algunos nos están viendo con la canción de Agustín Lara. Tus ojos son como dos puñales. Pero mi deber es decir la verdad. Y algunos se podrán decir, bueno, ¿por qué su mamá nunca visitó a su hermano? Porque ella decía está allá con Dios. Y aquí entonces, desde que yo sepulté a mi mamá hace 13 años, ya nunca nos regresó. Porque sé que ella no está ahí. Ella ya está con Dios. Y hay que leer un poquito la Sagrada Escritura. Alguien me comentaba, oiga padre, ¿cómo será la vida más allá de la muerte? ¿Seremos jóvenes o viejos? Pues yo creo que nadie ha venido a decirnos cómo seremos, pero las dos expresiones de Jesús son estas. Ya no tendrán marido ni esposa. Ay, padre, yo que quería tanto a mi viejo. Yo recuerdo una mujer que ustedes tienen mucho dinero, se le murió el marido y quiere sepultar. Estoy con su. Ay, padre, qué bueno que se fue, ya estoy libre. Y el hombre era muy dadivoso por fuera, pero muy duro por dentro. Pero cuando uno aprovecha su ser querido, uno puede estar tranquilo. Pero cuando uno no aprovecha su ser querido, pues va 8 días a visitarlo, le lleva los mariachis de Tecalitlán, los violines de Villa Fontana, se lleva el anicur, está toda la noche. Pues ya la persona ya está en otra dimensión, ya está con Dios. Pero insisto, hay que leer. Yo les recomiendo La Esperanza Salvadora de Benedicto XVI, les recomiendo Teología del Más Allá de Luis de la Peña y les recomiendo Escatología de Luis de Paz. Eso va a centrar nuestro sentido de. O puedo pensar al que hizo la primera comunión, Roberto de la Viña. ¿Quién fue? San Luis Gonzaga. Ahí está la pintura en la sala de infantes en Catedral. Bueno, cuando muere a los 22 años San Luis Gonzaga, que por cierto le heredó a su hermano inmensos terrenos, se dan de cuenta la vista contra el club y Lomas de Angelópolis, y no era tan querido como algunos que viven allá. Él muere a los 22 años de peste. ¿Y saben qué le dice a su mamá? Léanme la liturgia de las horas en el oficio de lectura, la segunda lectura del 21 de junio, el segundo tomo. Perdón, tercer tomo. Dice esto, mamá, cuando tú leas esta carta, yo habré volado al cielo. Y no estaba Spider-Man. Y dice Luis, habré volado. El chamaco tenía 22 años, tenía la certeza de la vida más allá de la muerte, que muchos de nosotros hemos perdido. Certeza, y la certeza es no dudar. La esperanza, si ustedes algún día van a la capilla del Rosario, a ver qué día se los explico. Vean el techo, tiene 3 tramos el techo: fe, esperanza y caridad. ¿Cómo está representada la esperanza? Con un ángel. ¿Qué le daba fijeza al barco? El ángel. Y nuestra esperanza ya no está tan anclada. Este señor, que no digo su nombre, él dice que es ateo y se va a ver al Papa con nuestros recursos. Eso fue presidente del Senado. Decía, pues los católicos en este tiempo de coronavirus, ¿de qué se preocupan? No que creen en la resurrección burlándose de nosotros. Pero
pero hasta cierto punto usted tiene razón. ¿Por qué nos preocupamos tanto cuando muere alguien? Preocupémonos cuando no lo visitamos, cuando no lo atendimos, cuando no lo amamos, cuando no lo perdonamos. De eso nos preocupamos. Pero si tú y yo tratamos al ser querido bien, sí, lloramos porque tenemos que llorar. Yo recuerdo cuando murió mi Santa Madre un jueves 16 de agosto a las 2:15, y porque la medianoche terminé de dormir. Yo tenía el día siguiente, yo dije no voy a pelear contigo. Y yo tenía mi contrato en Valle de Los Ángeles, mis hechos son raros. Eso que conocía el rey de verdad. Y por un papelito no sé cuánto di de más para mí. Pero mi mamá había dicho, vengan a donde ustedes están, dice, privilegio que muchos no tienen. Entonces, que la veo en San Judas Tadeo o la veo en los desayunos. Yo la veo de todos los días. Yo entré en shock porque yo recuerdo que cuando yo llegué estaban ustedes del lado izquierdo, ¿verdad? Los Agobera estaban de este lado y los Vergaras de otro. No me acuerdo de nada porque uno entra en shock. Aunque soy sacerdote, pero la verdad siempre es bueno llorar cuando muere un ser querido. Pero cuando uno termina de llorar, uno cierra el ciclo y la vida tiene que continuar. ¿Cuándo mueren nuestros seres queridos? Cuando dejamos de pensar en ellos. No como obsesión, no como si estuvieran acá. Ellos ya están descansando por eso. Imagínense si yo le pongo un aguifur, un chile en nogada, si le pongo un matarromera o si le pongo un uga. ¿Ustedes creen? Bueno, si nosotros estuviéramos en el cielo, ¿ustedes creen que los difuntos dejarían de adorar a Dios, dejarían de contemplar la gloria de Dios por un chile en nogada? Es como los señores medio lujuriosos que dejan la carne en la casa por una chuleta con hueso. Pues indudablemente no. Nuestros difuntos no dejarán de contemplar a Dios y como dice el pasaje del rico Turón, hay una brecha que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia allá. Claro, nosotros no somos dioses. Puede que haya en el tiempo la permisión de que Dios a un difunto lo haga retornar por ahí. Como le pasó el santo de María Auxiliadora. San Juan Bosco quería convencer a una prostituta de que dejara su vida alegre, como la viuda alegre de Farasteca. Y un día le echó los perros, imagínense. No, en el más sentido, le echó los perros, tenía muchos perros. Le echó los perros, pero más de una jauría de 12 perros que se abalanzaron contra Juan, pero Juan Bosco invocó a María Auxiliadora. Bueno, la pobre mujer murió de sífilis porque había pasado por ella más de 800 hombres que le ofrecían dinero y asco más de los 75 años. Y ya murió. Juan Bosco le hizo la misa. Y Dios dio una permisión. La mujer estaba empelándola y la mujer se incorporó y dijo, existe el infierno y estoy aquí. Esa es una permisión. Pero si Dios lo permite, por algo, puede pasar. Pero solamente está en los misterios de Dios. Bueno, todo esto, ¿por qué vino? Todo esto vino por los comentarios que decía San Francisco
momento en que Jesús resucitado vio a su mamá, fue un momento alegrísimo, que la Virgen María lloraba y lo abrazaba. No sé lástima que los apóstoles nunca nos lo dieron, pero yo creo que si hoy algún ser querido regresara hoy a las 10 de la noche, nos asustaría. Aunque vayamos querido, y hasta nos daría un ataque más. Pero yo creo que nos esperamos. Pero no tendré que relatar la carta que le escribe San Luis. Mamá, cuando tú leas esta carta, yo habré volado al cielo. Murió de peste a los 22 años. Pero no llores, porque nuestra separación será temporal. Porque cuando tú seas llamada al cielo, nos encontraremos con. Y dice, no nos encontraremos, dice, nos encontraremos con Dios. Él no dice, yo te veré. No, él dice, nos encontraremos con Dios. Pero que un chamaco a los 22 años tenga esa certeza. Hoy un chamaco a los 22 quiere un Lamborghini, quiere tener una buena novia como Hermelinda Linda, ¿no? Quiere estar en la buena universidad o quiere tener una casa en Lomas de Aquilópolis, pero que un joven de 22 años tenga la certeza de la resurrección está difícil. Finalmente, leo el 44, que es la definición. Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas veces e invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Eso lo dijo su santidad el Papa Pío XII, un 1 de noviembre del lejano año 1905. Pero si ustedes tienen las cartas de don Octaviano Márquez y Flores, que era canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Basílica Catedral Atelanense y de la Inmaculada Concepción de Puebla de los Ángeles, él expresa esto precisamente en su carta, diciendo, apenas el Santo Padre pronunciaba estas palabras, nuestros ojos se llenaron de lágrimas por el amor que le tenemos a nuestra Madre del Cielo. Bueno, hay que leer un poquito. Le agradezco a Dios que me dio un poquito de memoria para expresarlo, caballero. Muchas gracias.